cualquier duda consulten, ¿sí? Me paren y consulten. Bueno, ya habíamos visto desde la semana pasada lo que es el tipo abstracto de datos lista, ¿sí? Lo que tiene de característica una lista simplemente enlazada es que, o sea, cuando yo digo lista, es por defecto lista simplemente enlazada, que es por ahí la más usada y si no se especifica por defecto va a ser esa estructura. Bien, entonces, una lista simple, lo que tenemos es que cada nodo apunta al nodo que le sigue y el último nodo, como puntero a nodo siguiente, tiene null, ¿sí? Porque es inexistente el puntero al nodo siguiente. Bien, una lista circular lo que tiene es la característica de que el último nodo apunta al primer nodo de la lista, ¿sí? Como está acá, como muestra acá este puntero, ¿sí? Fíjense que cuando tenemos una lista, bueno, una lista vacía, ni siquiera la grafiqué, lo que tenemos que ir viendo es cuando la lista, o sea, una lista vacía va a tener n igual a 0 y lista igual a null, ¿sí? Y en este caso tenemos una lista con un único elemento donde fíjense que ese único elemento apunta al primer elemento de la lista, que es a sí mismo, ¿sí? Entonces, esto es correcto, esto está bien, porque después a medida que vayamos agregando nodos, lo que se va a ir haciendo es, vamos a ir enlazando un nodo después del otro y manteniendo siempre que el último va a estar apuntando al primero, ¿sí? Entonces tiene esa característica. Hay muchas aplicaciones donde necesitamos este tipo de estructuras. Imagínense cualquier secuencia periódica. Si es periódica y es infinita, no sería aconsejable tener una estructura donde pretendamos tener infinitos datos, ¿sí? O sea, lo que es, siempre repito lo mismo. El infinito no existe en el entorno de una computadora, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué? Porque deberíamos tener infinitos recursos para mínimamente alojar los datos o para procesarlos. Eso es imposible, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, para representar una secuencia periódica podríamos estar utilizando una estructura de este tipo, donde el último dato apunta al primer dato, ¿sí? Y ahí volvemos a procesar. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué cambios implica con respecto a una lista simplemente enlazada? Bien, lo que va a implicar es, por ejemplo, cuando yo quiero recorrer la lista para hacer algo, ¿sí? Acá hice un pseudocódigo me ubico, actual se ubica en el primer nodo de la lista y lo que tenemos es que vamos a ir moviendo actual, como veníamos haciendo antes, hacia los siguientes nodos, ¿sí? Pero el problema es que nunca voy a encontrar esto, o sea, nunca está, si yo sigo revisando por actual, sea distinto de null, o bien actual que apunta siguiente sea distinto de null, esto nunca va a ser verdadero en este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces ya no puedo recorrer una lista con esta condición. Lo voy a tener que cambiar. ¿Y ahora cuál es la condición de fin? ¿Cómo me doy cuenta? Bien, simplemente ahora la condición de fin, yo voy a comparar este puntero, ¿sí? Y este puntero. Entonces, fíjense que lo que tenemos es que ahora la condición de fin, yo puedo decir, bueno, si vuelvo a apuntar al comienzo de la lista, si vuelvo a apuntar al primer puntero de la lista, ya sé que visité una sola vez cada uno de los nodos, ¿sí? Entonces, en vez de preguntar por esta condición, lo que ahora voy a tener que hacer es o esta, ¿no? O sea, esto me estoy parando en el puntero, o sea, estoy preguntando por el nodo actual que apunta a siguiente y este por el nodo actual, ¿sí? Me fijo, acá voy a parar ya cuando actual es igual a null y acá voy a salir cuando
el nodo donde estoy parada como campo siguiente tiene null. Bien, mi explicación es para cualquiera de los dos casos. Entonces, ahora esta condición la vamos a tener que cambiar y lo que vamos a tener que preguntarnos es, también por actual, si yo lo que utilizo es el puntero actual para ir avanzando sobre la lista, pero lo que tengo que preguntar ahora es que actual sea distinto a, si fíjense que yo llamé list a esa variable, ¿sí? A la variable de tipo lista t. List.lista. Entonces ahora lo que hago es preguntar directamente por que los punteros no sean iguales. ¿Eso funciona? Sí, obvio. Los punteros son números, son direcciones representados por números, entonces no hay ningún problema con preguntar si dos números o dos punteros o dos direcciones son iguales o no, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es cambiar justamente la condición de fin. Entonces lo que preguntamos es que el puntero que yo voy utilizando para avanzar por la lista no se convierta en el mismo que el comienzo de la lista. ¿Sí? Así de simple. Esto también, o que actual depende, o sea, pongo los dos, sea distinto a list. List, recuerden que es esta variable, le puse list de nombre, punto lista. Bueno, list punto. Bien, entonces, lo que tenemos es que cambiar la condición para finalizar el recorrido de la lista, ¿sí? Es nada más que eso. Ahora no voy a preguntar por null, ya no pregunto más por null, sino que pregunto de que no tengo que llegar a este mismo puntero, o sea, yo no tengo que volver a señalar a este nodo, ¿sí? Cuando yo vuelvo a señalar a este nodo por causa de que esté avanzando a partir del último nodo de la lista, es o sea, lo que se utiliza como condición de fin para decir ya recorrí una vez cada uno de los nodos de mi lista, ¿sí? Bueno, esperen que sigue llegando gente. Bien. Bien, entonces ahora lo que va a cambiar es mínimamente este recorrido, o sea, yo elegí mostrarles este pseudocódigo porque implica estar atenta de cuándo me ubico en el último nodo, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Entonces, simplemente lo que cambia es la condición para finalizar el while. Y obviamente, ¿qué otras cosas van a cambiar? Van a cambiar el agregar último o insertar último, ¿sí? Según como lo hayan llamado. Ay, perdón. Insertar último, porque fíjense que lo que cambia es que ahora, voy a borrar, si yo quiero insertar un nuevo nodo como último nodo, ahora lo que tengo que hacer es nuevamente, voy a ir avanzando, ¿sí? Supónganse que avanzo con actual, ¿sí? Voy a ir avanzando con un while de este tipo hasta ubicarme actual. O sea, en este caso voy a usar esta condición, ¿sí? Entonces, cuando me doy cuenta que donde estoy parada está apuntándose, es el último nodo que apunta al primer nodo, lo que tengo que hacer es, en ese momento, es cuando voy a generar un nodo nuevo, ¿sí? Y de este nodo es donde voy a hacer que actual que apunta al siguiente apunte a ese nuevo nodo, y este nuevo nodo tiene que apuntar, entonces, bueno, apuntar al primer nodo, ¿sí? Obviamente, como generé este puntero rojo, este puntero amarillo ya no existe más, ¿sí? Entonces, ahora,
agregar último cambia, agregar primero también cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo quiero agregar un nodo como primer nodo de la lista, voy a borrar. Fíjense que lo que voy a hacer es, yo acá voy a ir dibujando la actualización de los punteros, ¿sí? Esto a ustedes no les queda otra que también agarrar hojas de papel, agarrar un pizarrón que tengan, yo uso mucho, en vez de pizarrón, ventanas, ¿sí? Entonces, es hacer dibujos, entender cuál sería la actualización de los perdí, ¿sí? Por eso les dije que no lo voy a hacer en orden, sino que voy a describir qué pasos son necesarios. Entonces, voy a tener que actualizar este puntero va a apuntar al segundo anterior, y lo que agregamos es que ahora este último nodo tiene que apuntar a este nuevo primero. ¿Sí? Entonces, todo esto, fíjense que sí o sí tiene que estar para que la actualización de la lista sea correcta, ¿sí? Tienen que estar todas esas actualizaciones. Y lo que es insertar en el medio, ya ahí eso no va a generar no va a generar ninguna otra, ninguna actualización especial, ¿sí? Sino que fíjense que agregar en el medio implica, como hacíamos antes con la lista simple. ¿Sí? Entonces, van a cambiar los recorridos de la lista, va a cambiar agregar último, agregar primero, bueno, todas las que implican recorrido, y ¿qué más va a cambiar? Bueno, obviamente vaciar la lista, que es eliminar cada uno de los nodos con el free. Que ojo porque ahora el vaciar lista, si antes lo hacíamos hasta null, ¿sí? Ahora lo tenemos que hacer, yo les estoy poniendo siempre comparar con la comparación con el primer nodo de la lista. Como esa dirección la voy a perder si yo hago el free de este, bueno, en este caso de este primer nodo, ahí soné porque ya no voy a poder comparar. Entonces, en el caso de vaciar lista, lo que recomiendo es solucionarlo no con un while, sino con un for. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el for yo digo, bueno, si mi lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es 6 free. Entonces voy a ir con un punterito. A ver, voy a volver a la primer configuración de la lista, así es más fácil. Lo dejo así, ¿sí? No es la primera, pero así saco un poquito de punteros. Bien, entonces, si yo tengo esta lista, la que muestro acá, de 4 elementos, ¿sí? Ahora son 4. Este no está, este no está. Bien, entonces, ahora el free, lo que voy a hacer con un for es ubicarme. Yo lo llamaría, ubicaría dos punteros, ¿sí? Un anterior y un actual. Entonces, lo que hago es el free de anterior, ¿sí? Y después vuelvo a ubicarme. Anterior acá y actual acá. Free de anterior. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ir avanzando con dos punteros y el nodo que voy eliminando es el de atrás. Con eso no pierdo ningún enlace, sino que ya cuando pierdo el enlace es cuando hago el free, ya no lo necesito. ¿Sí? ¿Se entiende esa operación? El de eliminar. A ver, la voy a hacer.
voy a hacer un pseudocódigo acá, ¿sí? De lo que sería... no, vaciar... Bueno, es un pseudocódigo, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es, recibo a ver, voy a poner que sea vaciar lista circular, entonces lo que recibo es un lista T, bien, entonces lo que les digo de hacer es esto. Voy a utilizar punteros a struct nodo, voy a utilizar dos. Entonces me voy a ubicar al principio de la lista con los dos, anterior igual a actual igual a mi lista punto lista, ¿sí? Entonces en ese caso, espérenme, en ese caso lo que tengo es, tengo, esta es mi lista y los nodos. Ah, no, esto, lo dibujé mal. Bien, entonces, lo que estoy haciendo es poner dos punteros, anterior y actual, que van a apuntar al mismo nodo, al primero, ¿sí? Eso lo logré con esta primera instrucción. Entonces ahora lo que voy a hacer es, cantidad, voy a pedir longitud, lista, ¿sí? Y mando mi lista. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es un while, y acá lo que podemos hacer, no, perdón, dije un for. Por esto mismo estoy diciéndoles que hagamos un for. Y menor que cantidad de veces, voy a incrementar y acá lo que hago es actual es igual a, perdón, primero anterior es igual a actual, actual es igual a actual, que apunta a siguiente, y hago un free de anterior. Bien, este es el for que les digo que hagan. Fíjense, con esta instrucción yo lo que generé es esta disposición de anterior y actual. La longitud de la lista es igual a 4, ¿sí? Entonces, 4 veces voy a hacer lo mismo. Anterior es igual a actual. En este caso, como anterior y actual son iguales porque es la primera iteración, esta instrucción se ejecuta pero no genera ningún cambio. Luego hago actual es igual a actual que apunta a siguiente. Este puntero actual ahora va a venir hasta acá, ¿sí? Va a apuntar a este nodo. Y hago un free de anterior. Con el free de anterior lo que hago es el free de este. Y me dicen, pero pierdo este. Sí, pero es un vaciado de lista. Entonces, lo último que voy a hacer es que esto apunte a null y un free de este. Así que esos punteros, está bien que, o sea, van a quedar apuntando a null. No es que se pierdan, sino que quedan apuntando a null. Pero después, como voy a destruir esto y lo voy a hacer apuntar a null explícitamente, no hay problema. Segunda iteración, anterior es igual a actual. Ahora sí, fíjense que hago avanzar anterior, que ahora, o sea, antes de esto, como hice el free de anterior apunta a null, ahora anterior lo pongo acá, y actual es igual a actual que apunta a siguiente, y actual apunta acá. Free de anterior. ¿Sí? Bien, vuelvo a iterar. Anterior es igual a actual, y actual es igual a actual que apunta a siguiente. Bien, free de actual, free de anterior, ¿sí? Y después anterior es igual a actual, acá anterior, actual es igual a actual que apunta a siguiente. Esto quedó como null, entonces actual va a apuntar a null.
y hago el free de anterior. Y lo último que tendría que hacer después de ese for es mi lista que apunta a lista null y mi lista que apunta a n es igual a 0. ¿Sí? Y ahí la vacío. Entonces, les hago este pseudocódigo bastante parecido a C, para mostrarles cómo sería la lógica de mantener dos punteros cuando yo necesito ir teniendo información del puntero posterior y uno actual, ¿sí? El mantener dos punteros y programar la lógica de esos dos punteros está bueno para, porque ayuda a facilita la programación para no perder ningún puntero, ¿sí? Con esta lógica me pueden decir, ¿y yo no puedo mantener tres punteros? Por ejemplo, si yo quiero agregar un dato en una posición, sí. Todo eso es como ustedes lo quieran programar, pero me pueden decir, bueno, yo quiero, o no para agregar un dato en una posición, sino imagínense, yo quiero borrar el elemento de la posición 3, ¿sí? Me pueden decir, ah, bueno, pero entonces yo quiero tener el puntero, no sé, el actual, el anterior y el futuro, no sé, le pongo cualquier nombre. Bueno, si yo quiero eliminar, o sea, los hago avanzar, este hasta posición +1, este hasta posición y este hasta posición -1. Entonces, si yo quiero hacer un free de este, fíjense que después hago anterior es igual a futuro, que a mí este tipo de lógica que no es tan compleja, yo prefiero que lo resuelvan con dos punteros, porque me parece más fácil, ¿sí? Acá yo lo que podría decir es, bueno, anterior que apunta a siguiente es igual a fut, ¿sí? De ese futuro, o sea, quise poner algo para que sea más adelante, ¿sí? Y hago un free de actual. Y listo. Yo prefiero sin o sea, les quería mostrar un ejemplo de cuándo usar tres punteros, por ejemplo, ¿sí? Pero me parece que para esta lógica que no es tan compleja, es más fácil mantener dos punteros y esto pasarlo a anterior que apunta a siguiente es igual a actual que apunta a siguiente. Fíjense, borré fut, pero utilizo este puntero y después hago el free de actual. ¿Sí? Entonces ahí primero hice este enlace usando este puntero y después destruyo esto. ¿Sí? Entonces esto es con dos punteros auxiliares y esto es con tres punteros auxiliares. Me parece que con dos punteros es más que suficiente, ¿sí? Bueno, entonces, esto con respecto a listas circulares. Y acá un ejemplito de, bueno, cómo resolver el tema, la complejidad que agrega una lista circular, porque yo ya no tengo como condición de fin que tengo un puntero apuntando, o sea, un puntero null, sino que tengo un puntero apuntando al comienzo de la lista y, por ejemplo, este es el típico caso donde lo primero que hago es destruir ese comienzo de la lista. Entonces, ¿cómo hago para, aunque destruya el comienzo de la lista, poder procesar toda la lista de forma correcta? Bien. Entonces, lista circular está. Quiero avanzar por listas doblemente enlazadas. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? Todavía no sobre el trabajo práctico, sino sobre lo que acabo de explicar. Acabo de ver el chat. Franco, tendrías que avanzar al menos una vez antes del while también.
Supongo que se refieren a este código. Bueno, Franco, de última sí. Si no queda claro, porque no entiendo qué es lo que estás preguntando ahí, si no queda del todo claro, lo revisamos después, sigo avanzando y después volvemos a las preguntas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a listas doblemente enlazadas, ¿sí? Una lista doblemente enlazada, lo que tenemos es que cada uno de los nodos va a tener acceso al nodo siguiente y al nodo anterior. En la práctica, el último ejercicio de listas simples, hay un ejercicio que dice, bueno, dada una lista de, no sé si de caracteres, de números, imprimir los datos en forma inversa a cómo están en la lista, ¿sí? Ese ejercicio, lo que tenía que darles la pauta era de la necesidad, o sea, yo para hacer eso, lo que tendría que hacer es, si tengo una lista con el 3, el 4, el 5 y el 6, lo que quiero ver en la pantalla es el 6, el 5, el 4 y el 3. Entonces, si es una lista donde yo tengo acceso en un solo sentido nada más, lo que tendría que hacer es, primero, un loop para recorrer desde el primer elemento al último, imprimir el 6. Otro loop para recorrer el segundo for, va a ir desde el primer elemento a la dimensión -1, imprimo el 5. Otro loop para ir hasta la dimensión -2, imprimo el 4. Otro loop para ir hasta la dimensión -3, imprimo el 3. Esa solución es viable, pero es horrible, ¿sí? Yo acá tengo nada más que 4 elementos, pero si yo tengo cientos de miles de elementos, sería una solución que es muy poco eficiente. Yo tengo, esto, o sea, termina generando, si yo tengo n datos, lo que hago es recorrer la lista n a las 2 veces, ¿sí? Porque fíjense, o sea, este loop es lo que va haciendo que yo genere esta cantidad de procesamiento, o sea, recorrido de la lista. Esto no lo vimos, pero ya empiezo a mecharlo un poco. Entonces, este tipo de solución nosotros tenemos que tratar de evitar y decir, pucha, pero si yo tengo los datos y lo que me genera un recorrido muy intenso de los datos, porque tengo acceso hacia un solo lado, en un solo sentido nada más, me tendría que estar preguntando, ¿yo no puedo acceder al revés y recorrer una sola vez la lista y listo? Bien, entonces en ese momento es cuando se nos puede llegar a ocurrir, bueno, si yo tengo nodos que van hacia un lado, no puedo tener una estructura que también desde un nodo pueda avanzar o acceder a su predecesor, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos es un tipo de lista doblemente enlazada, donde tenemos un acceso al primer nodo, le voy a llamar pri, y acceso también al último nodo. Entonces, fíjense que cada nodo tiene acceso al posterior y a su predecesor. El primer nodo tiene acceso al el nodo que le sigue y como predecesor tiene null, y el último nodo tiene acceso al predecesor y como siguiente tiene null. Entonces, en este caso, si yo accedo por el puntero último, ¿sí? Yo estoy accediendo al último nodo. Bueno, entonces a partir de ahí puedo ir hacia atrás. Y ahí, con una sola pasada, si yo conozco las estructuras de datos, ¿sí? Y sé que una lista simplemente enlazada, puedo acceder a cada uno de los datos de forma secuencial desde el primero al último. Una lista doblemente enlazada, ¿es más lío de punteros? Sí, pero no hay problema. Si sé programar, lo soluciono fácil. Y esta lista me da la posibilidad entonces de acceder desde el último nodo al primero. Entonces yo ahora tengo la posibilidad de recorrer mi colección de datos del primero al último y del último al primero, ¿sí? Bien, entonces, con este tipo de necesidades es que nacen las listas doblemente enlazadas, ¿sí? Bien,
en la práctica tienen nuevamente estructuras propuestas para este tipo de listas. Las pueden usar o no, ¿sí? Eso como ustedes quieran. Pero una posibilidad que me parece que es bastante simple es tener nuevamente que el tipo sea, lo vamos a diferenciar, lista doblemente enlazada, ¿sí? _t para implicar que es un tipo. Entonces, quedó mal escrito. Entonces, este nuevo tipo lo que va a tener ahora es va a tener una cantidad de datos, va a tener un puntero al primero, ¿sí? Y un puntero al último. Yo acá estoy modificando mi lista vacía. Una lista vacía tiene 0 elementos y los punteros hacia los nodos con la colección de datos son 2 punteros null. ¿Sí? Bien. Entonces esto sería una lista vacía, lista doblemente enlazada. Una lista doblemente enlazada con un único dato, tenemos n igual a 1 y tenemos que el puntero primero y el puntero último apuntan a ese único nodo. Ahora, fíjense que ya el nodo es una cajita que tiene, esta lista la hice de caracteres. Este único nodo tiene un carácter y lo que tiene es un campo siguiente en null y un campo anterior en null. ¿Sí? Entonces ahora la cajita va a tener 2 punteros, uno que apunta al siguiente y uno que apunta al anterior. Lo vamos a dibujar así para simplificar, ¿sí? Entonces, el dato, un campo siguiente y un campo anterior. Cuando tengo un único elemento, ese campo siguiente y el anterior lo que apuntan es a null porque tenemos un único elemento. Bien, perfecto. Ahora, una lista con, por ejemplo, 4 elementos, lo que voy a completar, lo que me falta completar, tenemos 4 elementos, el campo pri de la lista va a apuntar al primer nodo y el campo último va a apuntar al último nodo. ¿Sí? Y ahora voy a completar cómo son los enlaces entre los nodos. El campo siguiente apunta siempre al siguiente, ¿sí? Y null en el último, y el campo anterior va a apuntar al nodo anterior y null para el primero. ¿Sí? Entonces, así se conforma una lista doblemente enlazada implementada con punteros. Bien, entonces, acá va a cambiar bastantes cosas, porque como está en los videos, por ejemplo, y en las teorías, lo que tenemos ahora es que arreglarnos ahora con unas, o sea, va a cambiar unas cuantas cosas, ¿sí? Voy a dibujar, por ejemplo, insertar nodo en una lista no vacía. Bien. Imagínense que yo voy a llamar a insertar dato en posición 2, ¿sí? Esta es la posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces ahora lo que implica esta operación es crear un nodo con su campo siguiente y su campo anterior. Al crear el nodo les vamos a poner null, le voy a enchufar el dato, ¿sí? Y lo que vamos a recorrer entonces es hasta la posición donde yo quiero agregar el dato, ¿sí? En este caso me conviene nuevamente utilizar un puntero anterior y un puntero actual, ¿sí? Como habíamos visto en el borrado de una lista circular, lo que acabo de explicar, ¿sí? Fíjense que la lógica, si yo voy entendiendo la lógica, tal vez de listas enlazadas nada más, y es lo que les va a pasar después con pilas y colas, entendiendo listas, pilas y colas es en sí es
un subconjunto de operaciones de listas. Entonces, si entienden listas, tienen un par de estructuras más ya entendidas, ¿sí? Bien. Miren. Bien, entonces, lo que tenemos es, voy a avanzar con dos punteros, como hicimos recién, ¿sí? Con anterior y con actual. Primero, los dos van a apuntar al mismo lugar, al primer nodo de la lista, ¿sí? En este caso voy a elegir ir desde el primero. Acá n es igual a 3. Desde el primer nodo, ¿podría arrancar desde el último? Sí, es lo mismo, en este caso es lo mismo. Bien, entonces, lo que voy a hacer es el código como habíamos hecho antes, que anterior es igual a actual y actual es igual a actual que apunta a siguiente. Si yo hago un loop con estas dos instrucciones, lo que tengo es que, o sea, y cuánto desde la posición 1 hasta la posición que yo quiero insertar, que en este caso es 2, ¿sí? Lo que voy a terminar, o sea, lo que voy a obtener es que anterior en la primer loop se queda donde está, porque es igual a actual, y después actual se posiciona en este nodo, ¿sí? Entonces esto, acá yo ya me estoy dando cuenta que, según como lo programe, voy a loopear de 1 a 2 o de 1 a la posición menos 1, que en este caso es de 1 a 1, entonces sería una sola vez. Eso depende de cómo lo programen, ¿sí? Bien, yo por cómo acomodé los punteros anterior y actual, o sea, voy a tener que optar por esta cantidad de iteraciones, ¿sí? Hasta la posición menos 1. Y está bien porque yo ya arranco en el nodo 1, ¿sí? Por eso tengo que hacer menos 1. Bien, entonces, cuando yo ubiqué anterior y actual, fíjense que en este caso es cuando tengo que empezar a modificar los punteros, ¿sí? ¿Qué punteros tengo que actualizar? A este lo voy a llamar nuevo, que es como venimos haciendo. Los de nuevo que apunta a anterior, tiene que apuntar a este nodo, ¿sí? Recuerden que yo quiero que este pase a ser el nuevo posición 2 y este se va a convertir en el tercer nodo de la lista. Y voy a tener que modificar este nodo, o sea, voy a tener que modificar este puntero ahora tiene que estar apuntando acá, y este puntero va a tener que estar apuntando acá. Bien, vamos a hacerlo. Yo voy a escribir, ¿sí? Cuáles serían las instrucciones que debería hacer. De nuevo, voy a tener que tener cuidado con el orden de las instrucciones. ¿Para qué? Para no perder ningún puntero o parte de la lista, ¿sí? Si yo lo primero que hago es modificar estos punteros, este y este, corro el riesgo de perder parte de la lista. Entonces lo que voy a hacer primero es modificar nuevo. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Yo tengo muchos años de programación con punteros, entonces ya intuyo por dónde ir. Y de última, lo que suelo hacer es escribir el código y obviamente ejecutarlo y probarlo. Si lo escribo a mano, lo ejecuto de forma mental y si no, lo ejecuto en la computadora. Pero siempre una ejecución mental tiene que ir, ¿sí? Bien, entonces en este caso lo que voy a optar es por decir, bueno, nuevo que apunta a siguiente, ¿a quién tiene que ser igual? Alguien que prenda el micrófono y que me lo diga. ¿Y a quién tiene que ser igual nuevo que apunta a anterior? Nuevo que apunta a siguiente, ¿a quién debería apuntar? De los 24 que hay conectados, tendría que haber 20 micrófonos prendidos y dictándome qué es lo que tengo que hacer. Nuevo que apunta siguiente, ¿a quién lo tengo que igualar? ¿A qué puntero?
Si dudan, igual arriesguen. Yo prefiero que se equivoquen a que esto quede incompleto. Nuevo que apunta a siguiente es igual a actual que apunta a siguiente. Bueno, perfecto. Gabriel nos da esta opción. Vamos a... Yo lo que voy a hacer es ejecutar la opción que nos da Gabriel, que buenísimo que contestó, ¿sí? Entonces me dice, nuevo que apunta a siguiente es igual a actual que apunta a siguiente. Bien, nuevo que apunta a siguiente es igual a actual que apunta a este nodo que apunta a siguiente. Entonces, o sea, el actual que apunta a siguiente es este nodo. Entonces lo que estoy haciendo es ese enlace. ¿Sí? Bien. Ahora, nuevo que apunta anterior. ¿A dónde tiene que apuntar o hay alguien que quiera generar otra opción para esta instrucción? ¿Todos están de acuerdo con Gabriel en que este puntero entonces tiene que señalar a este nodo? Fíjense, me va a quedar este en la posición 1, este en la posición 2, el anterior que está en la posición 2 en la posición 3 y después en la posición 4. Bien, Gabriel, ¿estás de acuerdo con vos mismo? Está perfecto, es un buen comienzo. Buenísimo, Gabriel. No siempre sucede estar de acuerdo con lo que uno acaba de decir, pero en este caso está muy buena tu convicción. Bueno, y lo que me parece que entonces todos los presentes de hoy voy a tachar a todos excepto a Gabriel porque no hay nadie presente. Entiendo que van comprendiendo lo que estoy explicando porque nadie interrumpió, ¿sí? Bueno, no, igual, Franco, no es ser pesado. Acá la idea es generar este tipo de interacción, ¿sí? A ver, me parece que Franco tiene otra apuesta, redobla la apuesta de Gabriel. A ver, Franco, ¿cuál sería? Espero que Franco escriba ahí en el chat. Bien, nuevo. Bueno, ok. Franco lo que dice es, en verde queda Gabriel y en este celestito o fucsia, no sé cuál es la opción de Franco. Nuevo que apunta a siguiente es igual a anterior está acá, que apunta a siguiente. Entonces, esta es la opción de Franco. Tenemos dos opciones, ¿sí? O, bueno, y nuevo anterior, actual anterior. Bueno, entonces, Franco, sigo con Franco, nuevo anterior igual a actual anterior. Ok, entonces, actual anterior es esta flecha. Entonces, Franco lo que dice es este apunta acá. Bien. Ah, perfecto. Ahí está. Bien, Gabriel, había que colocarlo en la posición 2, por eso yo había puesto acá que era el nuevo 2. Por eso volví a señalar, este va a quedar como 1, este va a quedar como 1, este va a quedar como 2, o sea, nuevo va a quedar como nuevo 2 en la posición 2,
el antiguo de la posición 2 va a quedar en la posición 3 y el antiguo de la posición 3 va a quedar en la posición 4. Entonces me parece que ahí, y Gabriel, tal vez cambies de opinión, porque este enlace te fuiste muy para adelante. Perfecto, bueno, perfecto. Lo importante, Gabriel, es que vos dijiste algo y lo mantuviste. Y hubo otra propuesta, te das cuenta que está bien y está perfecto. Lo que pasa, sí, Gabriel, no habías por ahí entendido que el nuevo era en la posición 2, ¿sí? Yo acá lo había dibujado y había puesto en que se transforma cada una de las nuevas posiciones. Bueno, voy a empezar de nuevo todos los punteros, así no nos hacemos tanto lío. Vamos de nuevo. Yo hice el while con este código, hice el while y lo que dejé es anterior apuntando a este nodo y actual apuntando a este nodo. Entonces, vamos de nuevo con las propuestas. Entonces, ahora Franco lo que corrige es que nuevo, bueno, igual sigue, ¿qué tal? Yo les voy a hacer esta propuesta que es lo mismo que puso Franco, porque Franco dice, nuevo que apunta siguiente es igual a anterior que apunta siguiente, y anterior que apunta siguiente es actual. Entonces, ¿yo no puedo dejar actual y escribir menos y equivocarme menos? Fíjense que anterior está acá y actual está acá. Entonces, si yo dejo que nuevo, perdón, que apunta a siguiente sea igual a actual, lo que estoy haciendo es este enlace. Simplemente, ¿sí? Entonces, escribo un poquito menos que lo que propuso Franco, que es exactamente lo mismo, por cómo están anterior y por cómo están actual. ¿Por qué? Porque anterior que apunta a siguiente es igual a actual. ¿Sí? Bien. Esto por un lado. Voy a poner acá o que sea igual a anterior que apunta a siguiente, como propone Franco. Entonces ahora sí, no me voy al otro nodo, sino que lo que hago es apuntar al que va a quedar ahora como en la tercera posición, ¿sí? Bien, y nuevo que apunta anterior, Franco dice que sea igual a actual que apunta anterior. Actual está acá, este es actual que apunta anterior es esto. Perfecto, entonces lo que se genera es este enlace, que es lo que yo quiero porque tengo que meter este nodo entre este y este, así que está perfecto. Ahora, nuevo está apuntando de forma correcta. Lo que pasa es que acá mismo yo lo que haría es, en vez de nuevo anterior, poner, ahí está, lo que dice Manuela, que nuevo que apunta anterior sea igual a anterior. Y listo, entonces escribo un poquito menos que Franco. Lo que escribió Franco es correcto. Yo lo que propongo es una mejora a eso con el objetivo de escribir menos. Uno, como programador, tiene que ser vago. Vago, pero solamente con la idea de escribir lo mínimo posible. ¿Sí? Entonces genero códigos cortos, códigos más legibles y tengo menos posibilidades de equivocarme. Entonces tengo que escribir lo menos posible. ¿Sí? Entonces, si yo tengo anterior y tengo actual, las puedo utilizar directamente para los punteros del nodo nuevo. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahora voy a ir... bueno, hasta ahora tengo esto lo que tengo a nuevo ya con los dos punteros actualizados, ¿sí? Bien, ahora lo que tengo que hacer es estos enlaces. Uy, pero ¿qué pasa? Si yo borro estos enlaces, pierdo parte de la lista. Fíjense, ¿qué pasa? Listo, soné, nunca más puedo ahora acceder a la lista, porque yo lo que quiero hacer, lo que les acabo de decir, es que tengo que actualizar este puntero y este. Los voy a mandar a algún lado, pero puedo llegar a perder la lista. Bien, la respuesta, o algunos nodos de la lista, es que no, porque yo tengo, como primero hice estos enlaces, fíjense que yo
desde primero puedo, o sea, voy a tener acceso a todos los datos de la lista, ¿sí? Porque fíjense que lo siguiente que hago es, voy a hacer este enlace anterior que apunta a siguiente, lo voy a enlazar acá, y actual que apunta a anterior lo voy a enlazar acá, ¿sí? Entonces fíjense que ahora sí, yo puedo recorrer la lista con el nuevo dato en la posición 2, ¿sí? Y no perdí ningún enlace. Ahora, si yo pudiese reacomodar el dibujo, me va a quedar todo, o sea, todo lineal, ¿sí? Me queda todo, desde el primer nodo accedo al nuevo segundo, después al nuevo tercero y al nuevo cuarto, que es como me tenía que quedar. Posición 1, posición 2, ¿sí? De nuevo, posición 3 y posición 4. Bien, ahora vamos a escribir el código para generar estos dos punteros, ¿sí? La escritura de esto es, voy a usar puntero anterior que apunta a siguiente, ¿a quién es igual? Lo mismo con actual que apunta a anterior. ¿A quién igual anterior que apunta a siguiente? Yo ya escribí las flechitas. Perfecto. Bien, Manuela. Punto y coma. ¿Y acá, actual que apunta anterior? Perfecto. Bien, Manuela. Buenísimo. ¿Todos me siguen? Perfecto. Bien. Bien. Entonces, en este tipo de algoritmos es donde ahora va a cambiar la lógica de una lista doblemente enlazada, ¿sí? Bien, ojo porque agregar primero, ahora lo que tengo que hacer es modificar este puntero y el nuevo nodito en sí, el nuevo nodo lo que va a tener es el puntero a siguiente va a apuntar al anterior primero y él no tiene predecesor, ¿sí? Entonces, con la lógica de una lista simplemente enlazada, de qué implica agregar primero, qué implica agregar último, debería salir bien, ¿sí? Igual voy a hacer los dibujitos rápidamente para que vamos a hacer así, para que se entienda bien. Tengo la lista y tengo bien, entonces voy a hacer los enlaces. Primero va a ir acá, esto null, ya voy a ir simplificando, ¿sí? Bien, entonces, perdón, esto, ahí. Bueno, fíjense que agregar primero, primero lo tienen que entender, o sea, antes del código entiendan qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero fíjense que agregar primero ahora es agregar un nodo que va a ser el nuevo primero y este que antes ocupaba la posición 1, ahora va a ocupar la posición 2, luego la 3, luego la 4 y la 1, ¿sí? Entonces, lo que implica, voy a escribir en otro color, va a ser los nuevos punteros. Lo que voy a tener que hacer es, a este lo voy a llamar nuevo, entonces, nuevo que apunta a siguiente va a tener que apuntar al anterior primero, ¿sí? Nuevo que apunta anterior va a ser igual a null. Y otra cosa que me queda es corregir este puntero que ahora va a apuntar a ese nuevo. ¿Sí? Entonces, perdón.
y me estoy olvidando de algo acá. Fíjense que si yo recorro la lista hacia atrás, voy todo bien y este me queda en null, ¿sí? También tengo que actualizar este puntero. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo el dibujo y el dibujo no está completo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es el anterior nuevo que apunta a anterior, apunta a nuevo, ¿sí? Entonces, el agregar primero, antes implicaba modificar este puntero y este puntero. Ahora tengo que modificar este puntero también y este. ¿Se entiende? Son más punteros. Ahora en cada actualización de la lista, sea para agregar o para eliminar, si antes tenía, por ejemplo, 2 actualizaciones de puntero, ahora lo normal es que tenga 4, ¿sí? Duplico la cantidad de punteros, lo normal es que en las operaciones también me voy a encontrar con, por ejemplo, 4 actualizaciones de punteros, ¿sí? ¿Dónde están las 4? Fíjense. 1, 2, 3 y 4. Todo lo verde, ¿sí? Hasta el null, estoy contando el null. Bien. Agregar último, a ver qué implicaría. ¿Sí? Yo ahora voy a hacer con esta lista, que tengo 4 elementos, ¿sí? Agregar un nuevo elemento, lo voy a poner acá, así ya queda bien prolijo. ¿Qué implicaría ahora? Lo que tengo que hacer es los enlaces, los voy a hacer en rojo. Voy a tener que modificar este puntero, porque es el último, este puntero, van 2, este puntero y este puntero. 4 punteros nuevamente, ¿sí? Elijo el orden en que lo hago, pero yo lo haría de la siguiente forma. Primero me ocupo de nuevo, así no pierdo ni este puntero ni este, ¿sí? Entonces, yo como estoy agregando como último nodo de la lista, es la operación que ahora les estoy explicando, yo sé que nuevo que apunta a siguiente tiene que ser null, porque no tiene sucesor. Y a su vez, nuevo que apunta anterior tiene que ser igual al último que hay en la lista. ¿Puedo utilizar este puntero? Sí, genial, utilícenlo. ¿Sí? Entonces fíjense que ya tengo este enganche. Ahora lo que tendría que hacer es el último, o sea, antes del agregado, el que me va a quedar como anteúltimo, que apunta a siguiente, lo tengo que hacer apuntar a nuevo, ¿sí? Y por último, habría que modificar este enlace para que apunte a nuevo. Entonces, y fíjense que ahí quedó la actualización de los 4 punteros rojos, 1, 2, de null pasó al nuevo último, 3 y 4. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque eso se traduce en 4 instrucciones, como teníamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Fíjense que acá tengo 4 instrucciones. Bien, va a ser todo bastante similar. Si le agarran la lógica y se toman el tiempo de primero hacer los dibujos y después entender, pero entenderlo, que es lo más difícil. Después, pasar las instrucciones es mucho más fácil. Por eso yo me estoy deteniendo para que entiendan la lógica de lo que implican estas operaciones en esta nueva estructura. ¿Mm? Bien. Esto con respecto entonces, y obviamente acá me queda 5. Esto con respecto a la inserción de insertar primero, insertar último, insertar en el medio lo acabamos de ver, ¿sí? Fue este lío, y fíjense que no modificamos, en el medio no modificamos ni este, ¿sí? Quedaron iguales, ¿por qué? Porque era una inserción en el medio de la lista. Entonces, cuando yo quiero insertar en la lista, ya veo 3 casos. Insertar primero, insertar último e insertar en el medio. Eso se puede llegar a dividir en 1, 2 o 3 funciones distintas.
lo que yo les mostré la semana pasada, yo generé dos funciones, insertar primero, tres, insertar último y después insertar posición. Nada más que insertar posición, si la posición era 1, llamaba a insertar primero, ¿sí? Acá pueden jugar con eso, pero lo que tiene que suceder es que estén todas las operaciones que están en la práctica, eso sí, ¿sí? Bien, eso con respecto entonces a las inserciones. Vamos a ver qué pasa si yo quiero eliminar un dato, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que quiero eliminar, vamos a dejar así, con 5 elementos, yo quiero eliminar este nodo, ¿sí? Voy a escribir las posiciones de los nodos, posición 1, posición 2, posición 3, 4 y posición 5. Ya voy a eliminar nuevo, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es eliminar el dato de la posición 4. Este es el que quiero eliminar. Entonces, nuevamente, acá pueden elegir nuevamente trabajar con 1, 2, 3 punteros, ¿sí? Con 1 sale, con 2 sale, con 3 sale. Yo para mantener la lógica voy a utilizar 2 punteros, ¿sí? Entonces esos 2 punteros los voy a llamar anterior y actual, y lo que voy a hacer es posicionarme en la posición que yo quiero eliminar para eliminar este nodo, ¿sí? Entonces, a ver, voy a ver si puedo prolijar un poquito esto. Antes de empezar, así lo dijo bien prolijo. Bien. Entonces, quiero eliminar el nodo de la posición 4. De nuevo, lo que voy a hacer es loopear y voy a trabajar con un nodo anterior y un nodo actual. Entonces, lo que voy a loopear es, siempre voy a tener anterior atrás de actual, y actual es el que va avanzando. Esto lo voy a hacer desde 1, ¿sí?, hasta la posición, nuevamente ya puedo ir intuyendo que va a ser la posición -1, ¿sí? Pero esto por cómo yo voy a armar los códigos. Entonces esto puede ser un while, o puede ser un for, ¿sí? Hago este loopeo. Con este loopeo lo que voy a generar es, voy a tener anterior apuntando, primero anterior y actual apuntando al comienzo de la lista, y cuando empiezo a iterar con estos dos, o sea, esto anterior y actual al comienzo de la lista es lo que habíamos programado acá. Anterior y actual lo pongo, acá era mi lista que apunta a lista. Nadie me corrigió esto, ¿sí? Al primer nodo de la lista, ¿sí? Nadie me había corregido que me había faltado este campo de mi lista, el campo lista. Entonces con esto me ubico en la primer posición. Bien, entonces ahora empiezo con este loop. Entonces digo, anterior es igual a actual, y actual es igual a actual que apunta a siguiente. Con eso entonces me ubico, o sea, me quedan los punteros en esta posición. Loopeo de nuevo, ejecuto de nuevo el loop. Entonces anterior es igual a actual, y actual es igual a actual que apunta a siguiente. Fíjense que el orden de estas dos instrucciones tiene una lógica. Si yo lo hago al revés, no avanzo, ¿sí? Bien, loopeo de nuevo. Anterior es igual a actual, y actual es igual a actual que apunta a siguiente. Bien, luego de estas 3 iteraciones, a mí me interesa que me quede así, o sea, me voy a salir cuando iteré 3 veces por la posición -1, 4 menos 1 es 3, entonces me va a quedar de esta forma: anterior apuntando a este nodo y actual apuntando a este nodo, ¿sí? Bien, yo quiero eliminar el 4. Esta es una propuesta, ¿sí? Para hacer esta eliminación. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, voy a escribir los cambios hipotéticos que tengo que hacer
para generar esta eliminación, ¿sí? Bien, yo lo que quiero es borrar este nodo. Entonces lo que tendría que hacer es, anterior que apunta a siguiente, lo tengo que mandar a, ¿dónde? Acá, ¿sí? Porque yo quiero destruir este nodo. Entonces, este nodito, no está, este puntero no estaría más, sino que lo salto, o sea, paso de largo por el que quiero eliminar y lo hago apuntar a este nodo. Y a su vez, este puntero, no quiero que esté más, sino que el nodo 5 va a tener que apuntar al anterior del 4 que yo quiero eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿eso lo puedo hacer? Sí, o sea, yo estoy modificando este puntero anterior que apunta a siguiente y estoy modificando este. Pero me dicen, uy, pero no tengo nadie acá. Por eso yo les digo, lo pueden hacer con 1, 2, 3 punteros. Según como yo estoy trabajando con estos dos punteros, fíjense que esta primer flecha, lo que estoy diciendo es anterior, que apunta a siguiente. ¿A quién es igual? De nuevo, hacemos un sorteo, se sortean. Bien, perfecto. Todavía no sabía si sortear, qué sortear, pero me ganaron de mano. Bueno, entonces anterior que apunta a siguiente es igual a actual que apunta a siguiente. Perfecto. Como dice Franco, fíjense, yo acá tengo actual y lo que estoy usando es esta información para igualar lo anterior que apunta a siguiente. Entonces con esto eliminé este enlace y generé este verde que quería generar. Perfecto. Ahora tengo que proceder igual, ¿sí? Pero con este nodo. Yo quiero este nodo que apunta anterior que sea igual a anterior. ¿Alguien se anima a decirme cómo sería? No, pero profe, es imposible porque resulta que no tengo a nadie acá. A ver, Franco dice, anterior es igual a ver, anterior es igual a, anterior es igual a anterior que apunta a siguiente, ok. Franco lo que dice es viajar acá y después anterior que apunta anterior es igual a actual que apunta anterior. Perfecto, lo soluciona. Miren lo que dice Franco. La primera instrucción que propone Franco es anterior es igual a anterior que apunta a siguiente. Entonces, borro anterior de acá y lo moví acá, ¿sí? Como habíamos puesto acá. Y después dice anterior, que apunta anterior, es igual a actual que apunta anterior. Entonces hace este nodo, este enlace. Bien, está bien, ¿sí? Perfecto. Y después lo que hacemos es eliminar actual. Lo que dice Franco está perfecto, ¿sí? Lo voy a escribir así. Mírenlo, yo lo voy escribiendo. Si alguien no entiende algo, avise. Franco hizo viajar al puntero anterior, está perfecto, y después dice anterior, que apunta a, bueno, me va a quedar así, es igual a actual que apunta a anterior. Bien, con estas dos líneas se ejecuta, ¿sí? Entonces, esto está bien. Bueno, y Mateo dice, anterior que apunta a siguiente, perfecto. Esa es la propuesta, ¿sí? La propuesta de Mateo, fíjense lo que dice. Antes de ejecutar esta instrucción, voy a dejar donde estaba anterior, ¿sí? Que lo teníamos anterior acá.
Entonces, esta es una posible solución y Mateo propone otra, que es la que yo suelo hacer para, porque me parece que queda más simple. Entonces, O, y voy a escribir acá, anterior, que apunta a siguiente, ¿sí? Que apunta a anterior, es igual a eh, actual que apunta anterior. Sí, a actual que apunta a anterior. Voy a borrar esta O. Bueno, fíjense la lógica de Mateo. Lo voy a escribir en fucsia. Volví anterior acá porque ahora dejo de ejecutar el código de Franco y voy a ejecutar el código de Mateo, ¿sí? Y para ejecutar el código de Mateo, yo ya había terminado de lupear esto y me queda anterior en el puntero previo actual. Entonces fíjense lo que dice Mateo. Anterior que apunta a siguiente. ¿Quién es anterior que apunta a siguiente? Es este nodo. Entonces, con esto, lo que accedí es a este nodo. Bueno, de este nodo, agarrá el campo AND y ponele lo que yo quiero. El campo AND, entonces, de anterior que apunta a siguiente es este. Perfecto, ¿se puede hacer esto? Sí. ¿Vale hacer esto? Sí, y funciona, sí. Ahí Mateo pregunta si funciona. Sí funciona, porque lo que hace C, en este caso, como tiene que resolver accesos a campos, este campo y este campo, lo que hace es asociar a izquierda. Entonces primero resuelve esto, entro acá, y después resuelve, bueno, de acá este campo. Si asociase a derecha no anda, pero como lo arreglo, agrego yo los paréntesis de forma explícita, ¿sí? Por eso les dibujé esto. Primero se resuelve de izquierda, o sea, perdón, en este caso se resuelve de izquierda a derecha y funciona correctamente. Lo que sí quiero es que todos entiendan lo que estamos escribiendo acá, ¿sí? Y puedo seguir agregando flechitas y flechitas y flechitas, sí. Sí, yo tengo que saber dónde estoy y listo. Y qué hace cada instrucción. Entonces, anterior que apunta a siguiente es esto, y de esto el campo anterior es igual a actual que apunta anterior, es igual a esta flecha. Entonces lo que voy a hacer es borrar lo que habíamos hecho antes y ejecutar esta instrucción. Entonces fíjense, anterior que apunta a siguiente, que apunta AND, es este punterito, es igual a actual que apunta anterior. Lo que se borra es esta flecha, porque la acabo de actualizar. Entonces fíjense que tengo las dos flechas correctas. Este puntero, porque al eliminar un nodo tengo que modificar los dos nodos, el predecesor y el sucesor, y esta flecha. ¿Sí? Estos punteros. Bien, entonces, o estas dos instrucciones que propone Franco, o esta que propone Mateo está bien. ¿Sí? Bien, buenísimo. Por eso está bueno que propongamos distintas soluciones, porque hay programadores que les va a parecer muy buena idea hacer uno o la otra, o se va a entender más uno o el otro, o esto hay un momento que deja de ser difícil y cuando termine una materia van a decir, uy, qué tontera al final era lo de punteros, había que machacar programando y la resolución después se recontraentiende, por más que por ahí uno muestra un código y a veces no queda del todo estas tres líneas, qué lío, o esto, no deja de ser trabajo con punteros y que si entiendo lo que estoy programando, después la codificación es fácil, pero lo primero que tengo que hacer es entender bien lo que estoy programando, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos estas dos opciones. ¿Cuál a mí me gusta más? Esta, ¿sí? De nuevo, escribo menos
y me equivoco menos. No les estoy diciendo hagan sí o sí este tipo de soluciones, no. Pueden ustedes, por eso les decía, quieren jugar con 3 punteros, utilicen 3 punteros, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que pasa es que con 3 punteros termina siendo más engorroso, lo que evitamos es este tipo de instrucciones, o donde anterior toma primero una posición y después otra. Si yo utilizo 3 punteros, puedo tener acá el puntero futuro y utilizar directamente futuro y anterior para hacer estos enlaces, y después en ambos casos lo que me queda es el free de actual. Entonces, en ese caso, con el free de actual, lo que hago es eliminar, bueno, esta cajita. Bueno, y ahí eh, me queda la lista con ese elemento eliminado, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos es, el orden es 1, 2, 3, y el que antes era 5, acá teníamos el 5, ahora es el nuevo 4. Y acá me va a quedar 4, ¿sí? Bueno, después de volcarme medio mate, ¿se entiende? ¿Queda claro? Bien. Bueno, a ver un poquito de código. Bueno, listas doblemente enlazadas, tenemos la estructura que les propongo en la práctica, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos que cada nodo es una cajita con los 2 punteros, ¿sí? Entonces, nodo siguiente y nodo anterior. Y entonces ahora tenemos que la lista T ahora tiene acceso al primer nodo y al último. Entonces, de esa forma, yo puedo ir en un sentido o en el otro, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que tenemos son operaciones muy similares a la lista simplemente enlazada, pero con actualización de más punteros, ¿sí? Entonces, eh, crear lista es igual que antes. Yo ahora lo que tengo es, eh, lo que hice fue insertar, o sea, usar la función crear lista y después insertar último para insertar los números 1, 2, 3, 4 y 5, y después tenemos recorrer lista, que recorre del primer a último nodo, y recorrer lista inversa, que recorre desde el último al primero, ¿sí? Y por último lo que tengo es un vaciar lista y un recorrer lista, eh, que los estoy llamando acá lo último. Entonces voy a compilar y fíjense, lo que tengo es siempre insertar último, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, entonces fíjense cómo queda el recorrido del primer al último nodo y el recorrido del último al primer nodo. Vamos a ver esas, crear nodo. Bien, fíjense, recorrer lista, dejo acá el código así. Recorrer lista, fíjense, lo primero que preguntamos es que no esté vacía. Si está vacía no hace nada, ¿sí? Entonces pongo un puntero en el primer nodo y mientras actual sea distinto de null, imprimo el dato y me muevo, ¿sí? Bien simple, como es lo mismo que recorrer lista simplemente enlazada. Bien, ahora recorrer lista. No, recorrer lista al revés. ¿Dónde está? Recorrer lista inversa
lo que tengo es que, fíjense que lo que hacemos es acceder al último nodo, ¿sí? Y entonces ahora lo que hago es accedo al último nodo utilizando L.último, ¿sí? El campo último de L, y lo que hago es utilizar AUX como punterito, ¿sí? Entonces primero me ubico acá, imprimo el dato y después utilizo el campo anterior para viajar acá, ¿sí? Imprimo el dato y viajo al anterior para poner AUX acá. Imprimo el dato y utilizo el campo anterior. AUX es igual a null, salgo y listo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ahora bien fácil lo que hacemos es acceder desde el último nodo al primero. Bien. Bueno, y acá lo que tenemos es, nada, un ejemplo de cómo, por ejemplo, vaciar una lista. A ver, recorrer lista. Bueno, esto quedó de una discusión del año pasado que hoy lo vi, digo, bueno, está bueno para, mm, para traerlo de nuevo. Fíjense que lo que hago en este while es utilizar simplemente las operaciones del TAD, y lo que estoy haciendo es utilizar i igual a 1, y lo que hago es, en dato, me quedo lo que hay en la posición 1 de la lista. Y después llamo a suprimir nodo de la posición 1, ¿sí? Y lo que hago es imprimir el dato que eliminé y llamo a recorrer lista, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace esto. La idea sería, a ver, cualquiera diría, bueno, genial, lo que hace esto es ir avanzando por la lista. Yo, por ejemplo, tengo el dato A, B, C, D, ¿sí? En una lista doblemente enlazada. Entonces, primero voy a eliminar la A, que está en la posición 1, después voy a eliminar la posición 2, después voy a eliminar la posición 3, después voy a eliminar la posición 4. Esto es como un vaciado de lista. Nada más que en vez de meterme con la estructura, lo vacío desde el main, ¿sí? Desde afuera. Que esto también podría ser la función del TAD, vaciar lista tranquilamente, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver qué hace esta función. Voy a compilar y voy a ejecutar. Bueno, acá lo que sucede es que tengo una ejecución con un loop infinito, que cada tanto trato de ver y me dice posición fuera de rango, y después imprime algo en el medio, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que voy a volver a dibujar la lista, habíamos dicho. Bueno, no, en este caso voy a poner los datos que tengo, que era 1, 2, 3, 4 y 5, y no toqué nada más. Y es igual a 1, entonces y lo pongo en la primera posición, ¿sí? O sea, acá concuerdan los datos con la posición de la lista, así es más entendible. Entonces, en dato, primero obtengo el 1, y fíjense que lo que digo es suprimir nodo posición 1, ¿sí? Entonces, lo que hago es, en dato me queda 1, y ahí nomás elimino esta posición de la lista. Ya sé que anda bien, ya sé que el eliminar dato posición funciona bien, ¿sí? Lo que estoy haciendo es evaluar este código que acabo de escribir, a ver qué es lo que hace. Bien, entonces ahora, dato eliminado, entonces ahora en este caso tendría que imprimir dato eliminado 1, y después recorrer lista tendría que decir 2, 3,
4 y 5. Bueno, ahora y lo incremento, o sea, pero fíjense que no está pasando eso, algo está mal, ¿sí? Bien, incremento i porque quiero eliminar el dato de la posición 2. Entonces, cuando quiero eliminar el dato de la posición 2, lo que sucede es que la lista está en este estado, entonces el dato de la posición 2 es este. Y en dato, sí, me queda el 3. Entonces, en dato obtengo el 3 y después quiero eliminar el dato de la posición 2, que en este caso es el 3, ¿sí? Entonces, fíjense que elimino el dato 3 y recorro lista. Entonces me va a quedar 2, 4, 5. Pucha, ¿es lo que quiero? Yo había dicho que esto era equivalente a vaciar la lista. ¿Encuentran algún error acá como para decir, me quedé con el 2, elimino el 3 y después la lista sigue como estaba? Voy a seguir ejecutando para ver si encuentran el error, ¿sí? Se ve que el 2 nunca más lo voy a eliminar. Bueno, y ahora vale 3. Entonces, bueno, perdón, ahora la lista me queda 2, 4, 5. Entonces, y vale 3, ¿sí? Cuando vuelvo a iterar dato vale 5, suprimir dato posición 3, elimino este dato, ¿sí? El dato eliminado es el 5 y recorro lista, y me va a quedar 2, 4. Incremento i, ahora i es igual a 4, ¿sí? Y ahí me va a aparecer esto, posición fuera de rango, y estos dos datitos en la lista, que es los que aparecen acá. Yo lo único que quería era recorrer con i cada posición de la lista e ir eliminando cada posición de la lista, ¿sí? Entonces, este código resulta que lo sigo y no parece hacer eso. ¿Alguien entiende el por qué no hace eso? Por ahí fui muy rápido con el ejemplo, pero la idea es que estoy utilizando 3 funciones del TAD y estoy ahí generando un loop infinito. Leyendo esas instrucciones me di cuenta que lo que quiero hacer es ir eliminando cada elemento de la lista, y sin embargo cuando lo ejecuto a mano me di cuenta que no va. No hace falta incrementar i porque las posiciones se renuevan, perfecto. Porque la lista se modifica en cada iteración, perfecto. Eventualmente el tamaño de la lista es menor a i, perfecto. Por lo que dicen Franco y Emanuel es el por qué no funciona este código, ¿sí? Entonces, hoy lo vi, digo, está bueno para discutirlo, pero le había dejado comentado la i. Vamos a ir de nuevo, pero lo que me dicen entonces es que no hace falta incrementar i. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a salvar, voy a compilar y voy a ejecutar. Bueno, fíjense, tengo la primera ejecución de recorrer lista, después me quedó imprimir lista inversa, y fíjense, primero elimino el dato 1 y la lista me queda 2, 3, 4, 5. Después elimino el 2, 3, 4, 5, elimino el 3, 4, 5, elimino el 4, 5 y listo. Y salí porque la lista está vacía, ¿sí? Entonces, la explicación es por lo que mencionan Franco y Emanuel. Yo tengo la lista 1, 2, 3, 4, 5 y esto sería suficiente con siempre eliminar el dato 1 de la lista. ¿Por qué? Porque cada vez que yo suprimo el primer dato, la lista va a empezar desde acá. Suprimo el primer dato, la lista va a empezar por acá. Suprimo este dato, la lista va a empezar por acá. Entonces, si yo siempre elimino el primer dato, no hace falta i, no hace falta incrementar i, sino que puedo iterar la longitud de la lista a veces eliminando el primer elemento, y eso es equivalente a vaciar la lista, ¿sí? Bien, entonces, Franco lo que dice es, no hace falta incrementar i porque las posiciones se renuevan, perfecto, ¿sí?
y Emanuel dice eventualmente el tamaño de la lista es menor ahí, sí, es que es lo que está pasando en el loop infinito y que me decía posición fuera de rango. Y bueno, y la lista se modifica en cada iteración. Es por esas cosas que este código no andaba, ¿sí? ¿Se entiende? Voy a devolver dato posición 1 y simplemente si yo hago hasta mientras no esté vacía, suprimir nodo posición 1 mientras la lista no esté vacía, con esto es suficiente para vaciar la lista, ¿sí? Fíjense, o sea, todo lo que tenía antes era para que se entienda la lógica de lo que estaba sucediendo acá adentro, ¿sí? Pero un vaciar lista es simplemente, mientras la lista no esté vacía, eliminar un dato. Elijo el 1 porque o sea, me va a servir para para si la lista original tiene un único dato o si la lista original tiene más datos, me va a eliminar hasta el último. Si yo le pongo suprimir nodo posición y le pongo un 2, va a quedar en un loop infinito porque, porque me va a quedar un dato, a ver, sí. Siempre le voy a pedir el 2 y en un momento esto es un loop infinito, ¿sí? Sigue iterando, iterando, iterando. Nunca vacío la lista porque nunca elimino el único dato que me queda, ¿sí? Bien. Bien, entonces estas dos instrucciones serían suficientes para implementar el vaciado de lista. Bueno, entonces, bueno, listas doblemente enlazadas circulares, se las presento. Lo que tenemos es la lista vacía, ¿sí? En igual 0, y en este caso el único nodo se apunta a sí mismo, ¿sí? Y en este caso, primero apunta al primero, último al último, tenemos todos los enlaces normales, y este no apunta a null ahora, sino que se apuntan, el primero apunta al último y el último al primero, ¿sí? Esta lista no la tienen que implementar, la doblemente enlazada circular no hace falta que la implementen, pero existe y si alguno tiene ganas y tiempo la puede implementar. Lo que ahora la complejidad o las modificaciones con respecto de listas simples a circulares las agregamos acá y además todas las modificaciones de simplemente enlazadas a doblemente enlazada también las agregamos acá. Sería la última combinación y que bueno, que hay casos en que vamos a necesitar este tipo de estructura de datos, ¿sí? Que además de que yo pueda acceder del principio al final y desde el final al principio, pueda representar algo periódico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí utilizaríamos este tipo de estructura. Bien, vamos a dejar estos últimos minutos para consultas, ¿sí? Recuerden que tenemos el examen. El primer examen va a entrar todo lo que es listas, memoria dinámica y memoria estática. Pilas depende de cómo avancemos la semana que viene, ¿sí? Puede entrar o no, yo lo voy a decidir en base a, si no hacen preguntas, estimo que van al día y no tienen consultas. Si hacen preguntas, yo ahí puedo evaluar por dónde andan y qué grado de dificultad tienen para ver si lo agrego o no. Pero si no hacen consultas y no participan más que 2 o 3 alumnos, yo asumo que van bien con la materia porque no tienen dudas y todo lo que explico se entiende, ¿sí? Así que bueno, queda pendiente ahí pilas y tengan en cuenta que van a tener que tener los tags completos porque los van a utilizar. Va a haber una parte de programación donde van a tener que entregar código
y si no es código, algún resultado, pero para eso van a necesitar los TATs completos. Y para facilitar el examen, respeten el encabezamiento propuesto en la práctica de cada función de los TAT, ¿sí? Así, si yo les paso un código, ustedes lo pueden compilar y ejecutar y utilizar sus propios TATs. Pero si ustedes ponen, en vez de insertar primero, ponen insertar como primer nodo y ya cambiamos el nombre o bien los parámetros, ahí mi código va a ser incompatible con el de ustedes, ¿sí? Entonces, consideren respetar las funciones pedidas en la práctica con los nombres y lista y tipo de argumentos como está en la práctica, ¿sí? Bien, consultas. El que vaya bien y quiera ir avanzando con pilas, tiene en el capítulo del libro de Aguilar, ahí tienen también pilas y colas, así que pueden ir avanzando con la lectura de ese capítulo. Yo para el lunes ya publico toda la parte de pilas, ¿sí? En el aula virtual. ¿Alguna consulta? El jueves les voy a dar un código para que cada uno pruebe, o sea, les voy a decir, les voy a dar un código fuente y lo van a tener que compilar y ejecutar cada uno en la máquina o sea, en la máquina donde esté haciendo las prácticas para confirmarme que funciona bien. Y bueno, y esto, y así podemos ir armando trabajo a futuro. Bueno, consultas.